Buenos días, apreciados hermanos, amigos que nos ven y nos escuchan. Eh, Comenzando la semana, lunes 25 de noviembre, y estamos en el tema de la semana, pues, la fuente de la vida. Y para hoy, lunes 25 de noviembre, nos toca el tópico la palabra de vida eterna. Es lo que vamos a meditar en esta mañana, pero no lo podemos hacer sin antes pedir la bendición y dirección de Dios para que al abrir su palabra, pues podamos entender el mensaje de este momento. Oremos. Padre, te agradecemos el privilegio y la oportunidad de abrir tu palabra. Bendícela, Señor, y que el mensaje pueda quedar grabado en nuestra mente, poderlo compartir y sobre todo poderlo poner en práctica. Acompáñanos pues y dirígenos. Es nuestro ruego y nuestra súplica en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, palabras de vida eterna. Es una respuesta que el apóstol Pedro dio a Jesús cuando Jesús le hizo una preguntita allí a los discípulos, ¿no quieren irse ustedes también? Bueno, y Pedro consciente, ¿no? ¿Y a dónde vamos a ir? ¿A quién vamos a ir? Y solo tú tienes palabras de vida y de vida eterna, dijo. Vamos al texto, mis apreciados hermanos, para que tengamos el panorama más amplio. Vamos a leer San Juan capítulo 6, los versículos del 61 al 68, 7 textos que me parecen importantes, y ahí vamos a encontrar la pregunta y la respuesta que Pedro da al Señor. Y dice, San Juan 6, 61 en adelante, sabiendo Jesús, dice en su interior, que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Qué pasaría, dice, si vierais al Hijo del Hombre que sube a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida. La carne, dice, nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de vosotros, dicen, no creen, porque desde el principio Jesús sabía quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y agregó, por eso dije que ninguno puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces dice que muchos de sus discípulos lo dejaron y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis iros vosotros también? Simón Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes la palabra de vida eterna. Interesante el diálogo de Jesús con los discípulos y la pregunta que hace, pues bueno, así como la mayoría quizás se fue, pues quieren irse ustedes, pues no hay ningún problema. Pero Pedro, al hacer esta afirmación en el versículo 68, que dice Simón Pedro respondió, Señor, ¿a quién? ¿A quién iremos? Es algo interesante y tú tienes la palabra de vida, dice, y de vida eterna. No, no es de esta vida así normal, ¿verdad? No que de la vida eterna. Muy bien, por eso dice la lección que las palabras de Pedro acerca de la vida eterna, dice, eran eh, conectadas, dice, con un tema que recorre todo el Evangelio de San Juan, una concentración, dice, de fraseología sobre la vida eterna aparece en Juan, en el capítulo 6, y el contexto de la alimentación, dice, de los 5,000. Allí, de por allí comienza, dice San Juan 6, 27, y pasa a los 40 y todos los textos que ahí usted tiene, que los puede repasar ahí en su lección. Jesús dice que Él es el pan de vida, San Juan 6:35, lo que significa que su vida, dice, su muerte y su resurrección son la fuente de la vida, dice, eterna de salvación para el ser humano. Eso es lo que Jesús está confirmando en estos textos cuando Él dice, yo soy el pan de vida. La expresión dice vida eterna y sus equivalentes aparecen, dice, al menos 17 veces en el Evangelio de San Juan. No se refiere, dice ahí, a una existencia espiritual eh,
a formar parte, dice, de un ser eterno o algún otro concepto, dice, estéreo, sino al poder vivificante, dice, que produce la salvación. Hermano, parece de que aquí pues lo que el autor de la lección está dándonos a entender es que pareciera que de que muchos tienen ese mal concepto de la vida eterna, ¿no? Bueno, y hasta a veces hasta algunos lo expresan. Eh, y bien raro cómo lo expresan, ¿va? Porque cuando se les explica que es una vida eterna, dicen, bueno, qué aburrido, porque vivir eternamente, ¿qué vamos a hacer por la eternidad? Bueno, son cosas que hay que explicarle también a las personas que no conocen de esto, pero pareciera de que en la humanidad es ese concepto, ¿verdad? Lo que el autor de la lección dice. Por eso dice de que eh, si ¿cómo se llama? Si, ¿qué produce la salvación y da sentido a nuestra existencia actual? Y a la vida, dice, sin fin. Cuando regrese nuestro Señor, dice, así como Jesús se hizo carne, la resurrección, dice, de la que él habla, ocurre en tiempo, en el espacio, en un cuerpo material. Es una resurrección, dice, entre los muertos, una renovación de la vida que una vez, dice, tuvimos en el Edén. Recuérdese, yo me gusta este concepto de que nosotros como seres humanos, criados por las manos de Dios, realmente Él nos creó para vivir, no para que muriéramos. Lastimosamente el pecado entró y pues bueno, ni modo, hoy tenemos que nacer, crecer y morir. Pero esta vida sí, pero por eso Cristo vino, para que aseguremos la vida eterna cuando Él venga por segunda vez. Y por eso el ser humano, a la hora pues de enfermarse y todo, nadie se quiere morir, porque todavía hay esto en el ser humano, que fuimos creados para vivir, no para morir. Entonces vemos que a eso es lo que se refiere cuando el autor de la lección dice una renovación de la vida que una vez, dice, tuvimos en el Edén. ¿Cómo en ese aspecto? Bueno, Adán y Eva, ellos fueron creados y estaban para allí, para heredarnos esa vida eterna. Lastimosamente el pecado entró pues y hubo necesidad de que ellos salieran del Edén y pues tuvieron que morir y están esperando la segunda venida del Señor Jesucristo para volver al principio a esa vida, esa vida que tuvieron en el Edén. Y así también cada uno de nosotros. Muy bien, dice aquí más abajo nos da otros textos que yo los aconsejo que los mediten. Yo solo quiero meditar en dos más que son textos conocidos que están en San Juan 3, capítulo 3, los versículos 15 y 16. Y hace la pregunta, pues, ¿cómo recibimos la vida eterna? Bueno, a través de Jesús. Y estos textos para mí son los que dan la respuesta que dice, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Así dice San Juan 3:15. Ese es el punto clave, creer en el Señor Jesucristo, creer en el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros y por supuesto cumplir otro montón de otras cosas que hay que hacer para poder hallar gracia ante la presencia de Dios y poder heredar la vida eterna. El versículo 16, pues texto conocido por todos, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación está, hermano. La vida eterna está. Y de nosotros depende el aceptar, el poder llegar a ese punto culminante de heredar la vida eterna. Y solamente tenemos que creer en el Señor Jesús, hacer su voluntad y poder así heredar la vida eterna. Muy bien, vemos la explicación que también da el autor de la lección. Dice, solo por la fe creemos que Jesucristo vino a vivir y a morir por nosotros. Solo por fe. Eso así es. Recibimos esta fe, dice, como un don o regalo, pero debemos elegir, dice, conscientemente entregarnos a Jesús. Es lo que estoy diciendo. ¿Qué es creer en el Señor Jesús? ¿Qué es que digamos también Cristo está en mi corazón? Y es
hacer tu voluntad. Ese es lo que debemos de entender. Muy bien, arrepentirnos, dice, entregarnos a Jesús, arrepentirnos y reclamar su sangre, dice, para recibir el perdón y limpieza de pecado. Eso es interesante. Cuando Jesús preguntó a Pedro si también se iría, su respuesta fue, Señor, ¿a quién iremos? Me imagino que Pedro se asustó, ¿no? Y por eso, hasta con signos de admiración, dice, Señor, ¿y a quién iremos? Pues, y si aquí nadie nos da o nos promete dar lo que tú nos estás prometiendo o estás cumpliendo en cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Por eso dijo que tú tienes palabras de vida eterna. Y eso fue lo que expresó el apóstol Pedro en San Juan 6:68. Esa declaración dice, resume la esencia de la salvación y cómo se le alcanza, creyendo por fe, hermano. Es nada más. No procede, dice, de la filosofía, de la historia, ni de la ciencia. Es decir, dice, la disciplina humana proviene, dice, de Jesús, quien puede, quien, puesto que posee vida eterna, la ofrece gratuitamente a quienes la aceptan en respuesta al Espíritu Santo, al llamado que el Espíritu Santo te hace. Esa es la clave, mis hermanos. Son las palabras que podemos decir en esta mañana de vida eterna. Termino con lo que siempre me gusta terminar. Pregunta para reflexionar, dice, ¿cómo influye la promesa de la vida eterna en la manera en que vemos nuestra vida temporal aquí? Mis hermanos, hay mucho que pensar allí y que analizar. Y, y por eso la pregunta termina con otra pregunta, con interrogación, ¿no? ¿Cómo debería influir en tu vida? ¿Cómo debería de influir? Claro de que tiene que influir en nuestra vida, a cambiar nuestro sistema de vida, a cambiar nuestra manera de vivir y que se vea también, podríamos decir, en nuestra forma de vivir, que realmente hemos aceptado esta invitación del Señor Jesús, que realmente es el único que tiene palabras de vida eterna y que tiene la eternidad para ofrecérsela a usted, a mí y a todo aquel que por fe lo acepte en su vida personal. Que Dios te bendiga y que disfrutes de una semana, es mi deseo y oración.